Vamos a responder las preguntas basándonos en la lectura La emergencia viral y el mundo de mañana. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano que piensa desde Berlín. Las distinciones entre masa y enjambre pueden ayudarnos a entender por qué los países europeos reaccionaron de manera diferente a los países asiáticos frente a la pandemia del COVID-19. Esto si entendemos a la sociedad europea como un enjambre, mientras que la sociedad oriental se puede considerar una masa. Me explico. En Europa y en el mundo occidental en general, las personas suelen estar aisladas las unas de las otras. Piensan más en la libertad individual que en el bien común. Esta comunidad de personas carece de alma y de un nosotros, como diría Byung-Chul Han, y pues a la llegada de la pandemia esto causó que medidas como el uso del tapabocas o el distanciamiento social no fueran aplicadas correctamente por la población. Cada quien iba por su lado y pensaba y hacía lo que quería. Por su parte, los gobiernos no vieron otra opción que cerrar fronteras sin tener en cuenta que, en el mundo sumamente globalizado en el que vivimos, eso no ayudaría a nadie. Tocaba cooperar entre naciones y entre individuos, pero se dificultó debido a la poca unión y a la falta de una meta común clara, una característica de los enjambres. Por el otro lado, en lugares como Corea, Japón o Taiwán, el pueblo es más obediente a las autoridades y suele pensar en la comunidad y en el país más que en ellos mismos. Esto se ve plasmado claramente en la relativa facilidad con que los asiáticos dejan que sus gobiernos tomen información y datos de ellos, de lo que hacen y de sus vidas diarias con tal de que eso beneficie a que el virus no se propague tan rápido, algo que sería impensable de llevar a cabo en Estados Unidos, por ejemplo, en donde la privacidad es algo que no se toma a ligera. Según Byung-Chul Han, esta población podría considerarse una masa clásica y, cuando arrebató la pandemia del coronavirus, este estilo de pensar y de ver la vida ayudó a que en estos lugares no hubiera tantos muertos ni descontrol. Los riesgos que plantea la implementación de las aplicaciones de rastreo en la esfera pública y privada en una sociedad como la colombiana son: en la esfera pública, toda la información sería transparente a los demás. Se eliminarían los límites de lo apropiado. La intimidad no existiría, pues se perdería el respeto hacia el otro. Ya no se observaría el individualismo que impera en nuestra sociedad e impone distancias con el otro. Todo sería de dominio público, pues se exigiría el abandono de la esfera privada y se generaría una vigilancia constante de la persona que pasaría a ser más vulnerable a manipulaciones. En una sociedad como Colombia, el descontento social crecería, ya que el Big Data que recogen estas aplicaciones no sería usado para el bien común, sino para el bien de unos pocos. Esto, sumado con la desconfianza persistente hacia el gobierno por parte de la población, generaría una sociedad mucho más volátil y polarizada. En este contexto, las aplicaciones de rastreo harían que la esfera privada desapareciera, pero no en una sociedad como la colombiana, pues en Colombia existe cierto nivel de conciencia frente a la vigilancia digital y hay leyes como la Ley de Protección de Datos Personales que reconocen y protegen el derecho que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Una realidad planteada y presentada por el seguimiento de dicho modelo es el uso de esta como un control permanente del individuo por parte del Estado, donde por medio de esta información y seguimientos el Estado puede iniciar procesos de control en las acciones de los ciudadanos, con una posibilidad de que este control tenga una duración más extensa de la esperada. Es importante reconocer la posición que Colombia tiene con respecto al acceso a Internet por parte de sus habitantes. Debido a las dificultades geográficas de ciertos territorios, conjunto a la imposibilidad económica de acceder a estos servicios, un gran porcentaje de la población no haría partícipe de esta implementación, causando que la efectividad de esta misma sea reducida. Por otro lado, las grandes empresas estatales tendrían una mayor cantidad de información con respecto a los datos del usuario. Uno de los posibles escenarios es la compra y venta de esta información entre empresas privadas y empresas estatales. Finalmente, tendríamos la transparencia del individuo al permitir que un tercero vigile sus movimientos, donde entra la posibilidad de perder toda la privacidad que esta persona obtiene. El rastreo de sus acciones en las plataformas digitales, tales como la ubicación, sus gustos y sus comentarios, son elementos los cuales harían parte de la información obtenida por dicha implementación de vigilancia.